estábamos compartiendo y me ha tocado esa grande bendición de hablar de la palabra de Dios. Y nos gusta decir esto, no es palabra de hombre lo que nosotros compartimos en este lugar, sino palabra que viene de parte de Dios. Esto que escuchamos en la alabanza es algo que nosotros declaramos en nuestra vida. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios digno de toda la honra. Pero una alabanza anterior decía: qué dulce es estar en tu presencia. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, hay paz en nuestro corazón. Hay una paz que no se compara con nada, mi hermano. Cuando leemos el Salmo 23 y decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si nosotros supiéramos solo ese versículo, créeme que tendríamos mucha paz en toda nuestra vida. Declarar paz en nuestra vida a pesar de las noticias adversas que miramos en el mundo, ¿verdad? Porque no es agradable mirar que secuestraron a una jovencita y la mataron, otra que se cayó de un taxi, que hay unos que se incendiaron, hay unos países que están siendo invadidos por otros más poderosos. No es agradable escuchar las noticias. No es agradable saber que dentro de las familias, de nuestro ministerio, hay problemas de adicción, hay problemas de prostitución, hay muchos problemas con emociones no resueltas, problemas de personas que tienen que pasar un proceso en un centro penitenciario. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Quisiéramos que todo fuera color de rosa, como decimos, miel sobre hojuelas, pero estamos en un ministerio callejero, en un ministerio que nos gozamos de salir a ministrar, a predicarle a los hermanos que se están perdiendo en el vicio, que se están perdiendo en las drogas, en la prostitución. Ese es el material del cual nosotros formamos parte en este ministerio Alcance Victoria. Aquí es donde el Señor nos llamó, no en otro lugar. Aquí Dios nos trajo para predicarle a un pueblo hambriento de Dios, a un pueblo necesitado de la palabra. Ese pueblo somos nosotros. Nosotros en otro tiempo estábamos necesitando al que no conocíamos. Y escuchamos a nuestro hermano Santiago en la oración la vez pasada que decía: Dios nos hace pasar como en un crisol, y el oro lo hace más bonito cuando pasa por el fuego, se hace más puro, más brilloso. Y así nosotros pasamos con un crisol, en un crisol, para ser probados, hijos de Dios. Decía nuestro hermano Vladimir la vez pasada, tremendo mensaje que nos dio, de que nosotros somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Amén. Qué bendición tremenda de saber que escuchamos una palabra que alguien nos dijo de este libro que es la Biblia, y nosotros la creímos y la guardamos en nuestro corazón. Decimos: ese del que está predicando soy yo, ese hijo de Dios soy yo, esa promesa yo la creo para mí, para mi vida. Eso es lo que a nosotros nos da un gozo tremendo. Y hoy yo me gozo porque quiero compartir un mensaje que le he puesto por título: ¿cómo es el Cristo que vive en ti? ¿Cómo es el Cristo que vive en ti? El tema que vamos a estar compartiendo es la nueva vida en Cristo. Y quiero pedirle que me acompañe en las Escrituras, en la carta o epístola que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Para muchos es muy conocido este versículo. Gálatas 2, Gálatas está después de la segunda carta a los Corintios. Gálatas 2:20. Y cuando estemos ahí vamos a ponernos de pie por respeto de la palabra, por reverencia, y vamos a decir amén. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Así como está, cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, gracias, porque nos amas tanto que diste tu vida por amor, no solo a mí, por amor a los que somos pecadores, a todo el mundo. Pero Señor Jesús, diste tu vida por los que te estaban matando en esa cruz, porque los amas como a cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón, Señor. Necesitamos tu palabra como el alimento cotidiano. Necesitamos tu palabra para ser transformados y cambiados. Que tenga propósito en nuestra vida tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón y que no vuelva vacía, sino hasta cumplir con ese propósito para el cual nos es dada tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Esta carta escrita a los que vivían en esa ciudad llamada Galacia, a los Gálatas, fue escrita alrededor del año 56 después de Cristo, en esta era. Es decir, unos 23 años después de que a nuestro Señor Jesús lo mataron en esa cruz. 23 años después. Y quiero compartirte que cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta esa participación espiritual en la crucifixión de su Señor y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Jesucristo fue a esa cruz con un propósito, a pesar de que no se cumplió ni la ley romana ni la ley judía, no se cumplió ninguna ley, un juicio que se llevó a cabo en la oscuridad, ni siquiera en la luz del día, un juicio que no cumplía con ninguna de las leyes romanas, no había testigos, no había nada, un juicio totalmente viciado, pero había un propósito de parte de Dios. Jesucristo fue a esa cruz, no solamente por ti, no solamente por mí, hermano. Esas personas que lo estaban matando, Jesús murió por ellos. Qué difícil entender esto con el entendimiento mundano que traemos nosotros, pero Jesús murió por ellos, por los que lo estaban matando. ¿Sabes por qué Él dijo estas palabras? Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. ¿Quién se atreve a decir, este hombre me está insultando, pero el Señor perdónalo, porque Él no sabe lo que está haciendo? Él me robó, pero perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cuánto gozo me daría verlo en la iglesia en lugar de que me regresara esos objetos que se llevó, que no son importantes como su alma, ¿verdad? Y Jesús tenía ese discernimiento de parte de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos. La Biblia dice que era fariseo de fariseos. Era antes llamado Saulo, de una región llamada Tarso. Pasó de ser ese perseguidor para matar a los cristianos a ser el apóstol de los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos. Gentil tiene un significado denigrante para los judíos. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Y Pablo vino a ser el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol de los que no eran judíos. Mientras que por otro lado, el apóstol Pedro, de los 12 discípulos de Jesús, pasó a ser uno de los apóstoles a los judíos. Y miramos aquí cómo Saulo experimentó una transición, un proceso que nosotros también experimentamos en la vida cristiana. Cada uno de nosotros va a experimentar esa transición, ese paso del mundo a Cristo. Pablo, él había sido instruido como judío de la tribu de Benjamín a los pies de un maestro muy sabio llamado Gamaliel. Pablo había sido instruido, él conocía tanto de la palabra que cuando se levantaron él tenía un celo ministerial justificado que decía, ¿cómo se levantan en contra de la palabra de Dios estos cristianos? Y él tenía permiso incluso de las autoridades para ir a matar a estos cristianos que se levantaban en algo que ellos llamaban blasfemia. El encuentro de Pablo
con nuestro Señor Jesucristo, yo creo que se debe de parecer un poco a tu encuentro y a mi encuentro. Yo jamás en toda mi vida voy a olvidar ese momento, arrodillado aquí, recibiendo a Cristo en mi corazón, sintiendo en mi corazón este lugar es al que yo pertenezco. Ese Cristo es el que tanto he anhelado que entre a mi corazón. ¿Cuánto tiempo pasó para que yo me pudiera encontrar con Él, con el que me estaba buscando tanto tiempo atrás y yo no lo había entendido, estando muerto en delitos y pecados? Ese es el Cristo que yo andaba buscando y lo vine a encontrar en este lugar, arrodillado, pidiéndole a Dios: entra en mi corazón y en mi vida y transfórmame, porque sentía que mi vida no tenía propósito, en una familia a punto de desintegrarse, con unos hijos envueltos en problemas de adicción, una familia que no tenía control. Pero Dios tomó ese control en la vida de mi familia. No dejó de sorprenderme de Pablo, pero tampoco dejó de sorprenderme de mí mismo. Cómo ese pecador que yo era fue transformado. No lo entiendo. Si tú me dijeras: explícame lo que pasó, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, pero Dios hizo un milagro en mi vida. Aquí en este lugar Dios hizo un milagro que puede hacer en tu vida, solamente por creerle a Él, solamente por sentir ese Espíritu Santo que te llena toda tu vida, todas las áreas de tu vida. El Espíritu Santo te redarguye y te hace ver que eres un pecador, que no tiene remedio apartado de Dios. Amén, aleluya. Pablo, antes, Saulo, judío, fariseo de fariseos, y Carlos, el que era el pecador que yo era antes de conocer a Cristo. Lo que Cristo hizo en mí, hermano, y lo que Cristo puede hacer en tu vida, en tu familia, en todas las áreas de tu vida, lo que puede hacer en cada uno que ha creído y que puede creer en ese poder de salvación que hay en la cruz del Calvario. Galacia o Galos, no sé si ha escuchado que los franceses se les dice galos. Viene de ahí un antecedente histórico que tiene con los celtas y con el pueblo de los Gálatas de Galacia. De ahí viene ese nombre de galos, ese pueblo francés con ese antecedente. La esencia de un cristiano, mi hermano, no es toda la palabrería que tiene, no es que conozca mucho de la Biblia, esa no es la esencia, ni siquiera sus costumbres, no es lo religioso que pueda ser. La esencia de un cristiano es el que habita dentro de él. ¿Cuál es la esencia de un cristiano? Es el que está dentro de ti. Esa es la esencia de ser cristiano. ¿Quién vive dentro de ti? No hay más, hermano. No importa lo que hagas o lo que digas. ¿Quién es el que vive dentro de ti? Ese es el que importa. Y curiosamente, cuando Cristo entra a nuestra vida, queremos salir a gritarlo a los cuatro vientos. Yo recuerdo a mi hermana Lupita que decía: esto que siento, quisiera compartirlo con todos. Yo quería salir y gritar: soy cristiano, Cristo me salvó. Esto que dice aquí, Jesús cambió mi vida. ¿Cómo queremos que todos tengan ese gozo, verdad? Sí, amén. Y mira que Jesús nos habla en parábolas. Y una parábola es algo tan simple de entender. Pero nosotros, como buenos seres humanos, todo lo complicamos y decimos: creo que no entendí. Como que te hablan a ti, ¿no? Pensamos: este hermano necesita esa palabra, esta hermana, eso le está hablando al hermano, y la palabra es para ti, mi hermano. Las parábolas son para ti, la enseñanza tan simple de entender es para ti. El que era muy sabio, que era un príncipe de los judíos, llamado Nicodemo, decía: no entiendo, tengo que entrar nuevamente al vientre de mi mamá para nacer de nuevo. Y decía Jesús: te estoy enseñando las cosas terrenales y no lo entiendes. ¿Qué pasaría si te enseñara las cosas celestiales? ¿Cómo nos sentiríamos con ese lenguaje que jamás entendemos? Pero Dios nos hablaba con una gallinita, nos hablaba con un padre amoroso, nos hablaba de muchas maneras. Y aún así nosotros decimos: como que no le entiendo. Esas parábolas nos hablan directamente a nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos ese mensaje, hay algo en nuestro corazón que nos hace creer o nos hace pensar que estamos mejor que otros, y esos otros requieren ser como ahora somos nosotros. Eso equivale a pensar un poquito como
yo estoy bien y tú estás mal, o al menos no estás tan bien como yo. Es decir, ahora que tengo a Cristo, soy mejor que los que no tienen a Cristo. Nada más erróneo que eso, hermano. No eres mejor que nadie, no eres mejor que nadie. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, tienes la victoria, mi hermano. Amén. No podemos compararnos con nadie, porque nuestro Señor contrató a muchas personas y aunque hubiera llegado al último, le pagaba lo mismo que al que llegó primero, ¿verdad? Sí, amén. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa lo que hagas, lo que sepas, lo que conozcas, no importa nada de eso, hermano. Importa el que está en tu corazón. Sí, amén. ¿Sabes por qué escribió el apóstol Pablo esta carta? Porque no se le ocurrió de repente, estaría bueno que supieran ellos algo de lo que yo pienso, ¿no? Pablo escribió una carta porque había una necesidad ahí en Galacia. ¿Y cuál era esa necesidad? Sucede que había un grupo de personas llamadas judaizantes, que ellos estaban haciendo una comparación con la salvación de Cristo, pero todavía conservando las costumbres de la ley judaica, de la ley de Moisés, ¿verdad? Y Pablo decía, ¿cómo es posible? Y reprendió a Pedro en público. Aquí lo dice todo este capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Reprendió a Pedro. Primero habló con los líderes en privado, porque eso se hace, habla con los líderes en privado, y los líderes estuvieron de acuerdo de tal manera que ni siquiera fue necesario que uno de los que lo acompañaban, llamado Tito, se circuncidara. Es decir, se dieron la mano en señal de pacto, dice aquí la Escritura. Esos que eran las columnas apostólicas, Pedro, Santiago y Juan, recibieron una voz de autoridad llamado Pablo. Pablo decía, eso que están enseñando no es esta gracia que nosotros hablamos, es un evangelio equivocado, es decir, no es de lo que nos habla el evangelio de Jesucristo. Entonces, ellos entendieron el propósito de escribir esta carta al pueblo de Galacia. Es decir, el evangelio de Cristo no se puede malentender, no se puede y no se debe malinterpretar. Somos salvos por gracia. Amén. No es por tus obras, no es por la ley, no es sino por el sacrificio de Cristo que nosotros creemos. Él murió, hermano, por ti, murió por mí. Y murió por todos esos que lo estaban matando en ese momento. Murió por todos los que creen en Él. En Juan 3:16 dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo por toda la humanidad, pero es necesario creer en Él para salvarse. Porque más adelante, el versículo 17, dice, los que no han creído ya han sido condenados. ¡Qué tristeza! Después de sentir un gozo tremendo de la salvación, sentimos una tristeza por alguien que no ha creído. Es triste mirar la incredulidad de las personas, a mirarnos como locos, como tontos, como fanáticos al estar predicando el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando a veces que somos mejor que otros, aquí nos gusta de repente juzgar, ¿verdad? Y nada más erróneo que estar juzgando a los demás. Amén. Podemos decir, aquí de ministerios se dice así, anda en la carne. ¿Ha escuchado eso? Que ven, hermanos, este hermano anda en la carnota, ¿verdad? Anda de chuletón, decimos aquí en el ministerio. O también decimos, anda pasando cambios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al hermano o a la hermana? ¿Quién eres tú para juzgar? Sí, déjame decirte, hay un escritor llamado Jaime Sabines que me gusta mucho su poema, que dice, es indecoroso tratar de convencer a alguien de algo. Y creemos que nosotros los vamos a convertir, creemos que nosotros los vamos a convencer, hablamos y andamos tan convincentes. Pero el que convence, mi hermano, es el Espíritu Santo de Dios. El que convence a los pecadores que somos y que hemos sido, el que nos ama, el que nos lleva al arrepentimiento, a caminar diferente.
hacer ahora una nueva criatura es el Espíritu Santo de Dios. Cuando confiamos en su poder, cuando confiamos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero decirte acerca de la reputación y de la apariencia. La reputación es algo así como quedar bien con alguien que tal vez ni siquiera lo valora. A veces queremos quedar bien con una persona que no le importa lo que hagamos, pero queremos quedar bien. Alguien que ni siquiera, o para el que ni siquiera eres importante, eso se llama apariencia. Y a veces no lo digo, o no decimos que pase aquí en este ministerio, ¿verdad? Sino en otro lugar. Esa apariencia no le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es la integridad. Que seas el mismo. Integridad es que tú seas el mismo. Amén. En todos los ámbitos de tu vida. Sí. El que tú estés diciendo algo debe ser lo mismo en todo lugar. Amén. No puede ser una persona en un lugar y otra en otro. Amén, amén. Eso no es el íntegro. Íntegro, hermano, es